Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque, Señor, tú nos enseñas a caminar unidos en amor delante de ti, reconociendo que tú eres el que nos unes, el que nos impulsas a seguir adelante. Señor, que tú nos hables, te pedimos que nos instruyas, te suplicamos y que abra nuestro entendimiento a tu palabra. Y Señor, que podamos salir edificados cada vez más, entendiendo que nuestra dependencia es de ti, que tú eres nuestra identidad y que en ti, Señor, estamos seguros. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, yo había puesto un interrogante. Yo no sé quién trató de resolverlo. Yo les dije, lean por favor Efesios 4 del 1 al 6 y mira a ver cómo esta porción se aplica a la iglesia. ¿Alguien leyó, alguien meditó en esa porción? No, tengo que decirle como a los pelados, no todos al mismo tiempo, porque así es muy difícil. Yo, Iván Darío, yo sí medité Bueno, y que sobre hágale, hermana, y que la porción. qué nos Y puede entonces decir. teniendo en cuenta como los capítulos anteriores en los que Pablo nos habla como de dónde salimos, que es para la gloria del Señor y no para la gloria nuestra, ¿cierto? Y leyendo pues todo, de dónde, porque nos está como a través de esa doctrina, Pablo nos está como guiando a que nunca olvidemos que lo que ahora somos es para la gloria del Señor, no para orgullo ni gloria nuestra. Entonces eso se compagina con lo que nos dice Efesios 4, que dice que con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces del amor es un fruto del Espíritu, ¿cierto? Es un fruto del Espíritu que habita en nosotros. Y nos ayuda a vivir en paz y en amor porque nos recuerda que estamos es para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra. Entonces vamos a poder mantener la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en paz con todos los hermanos, no vamos a tener dificultades ni hacer reclamos tontos de tonterías, pues que es lo que más se presenta en la iglesia, ni hablar de los hermanos, ni a criticar, ni vamos a estar como en esas tonterías, o sea que es como un indicio de algo de madurez de la iglesia, pues de uno dentro de la iglesia, es uno maduro, porque el amor es a Cristo y al prójimo, y el amor es como lo máximo que lograremos y que permanecerá para siempre. Y también cuando dice que seamos dignos de la vocación, es como que mostremos, pues que cuando, digamos, somos cristianos, eso sea digno de de eso, de lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer, de verdad estamos haciendo, y no que sea como diferente, que digo una cosa y en mis actitudes, en mi manera de hablar, en mi manera de ser, de hacer las cosas, muestre otra cosa, sino que sea coherente. Y ya, eso fue todo. Gracias, Iván. Fue muy bueno haber pensado mi reflexión. Listo. Por ahí también está el pastor Carlos Díaz. Dios le bendiga, pastor. Bienvenido. Buenas noches, hermanos. Qué pena haber llegado Buenas. tarde. No, hágale, Vamos. bienvenido. Bueno, Hágale, muchas gracias. listo. Entonces ya oramos, ya pusimos la canción. Estamos en como en qué nosotros entendemos de esa porción, que era como la pregunta que había puesto en una forma práctica, ¿cierto? Porque ya es una forma práctica de actuar, porque ya entendiendo toda la estructura de Efesios, nosotros vemos que
ya empieza Pablo la segunda parte de la carta, que es el imperativo, que es lo que le corresponde a la iglesia como respuesta correcta a lo que Cristo hizo en ella. O sea, ya es la práctica de todo lo que Cristo hizo, estuvo en los capítulos del 1 al 3, lo que Dios hizo en Cristo por la iglesia, o sea, la doctrina de la gracia. Ahora, ¿cómo vivir de acuerdo a esa doctrina? Es como que empieza ya otra parte, ya. Bueno, ahora tenemos la instrucción, ahora sí, ¿qué hacer? Entonces, vamos a leer Efesios 4 del 1 al 6. Voy a leerlos. Son 6 versículos. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hay unas Biblias, cuando uno mira la Bible Gateway, que el versículo 6, cuando dice por todos, dice y que actúa por medio de todos. Eso es lo que quiere decir esa partecita, que es por todos, es que Dios actúa por medio de todos. O sea que la iglesia somos un cuerpo de creyentes al servicio de Dios y que Dios va a actuar a través de la iglesia, de cada uno de los creyentes. Y hay algo que tiene que tener en común la iglesia, que es lo que está en los versículos de el 3 al 5, que es donde se debe reflejar esa unidad de la iglesia. El texto está muy metido en la unidad de la iglesia y es un tema central en Efesios. Y si usted mira todo el capítulo 4 también está hablando de juntos, de que todos vamos creciendo juntos. Y eso es algo que la Biblia nos recalca mucho, ese crecimiento en compañía, eh, de de ayudarnos entre todos a seguir adelante. Y eso es algo que, pues, la hermana ya nos decía, si nosotros no tenemos amor por los hermanos, no vamos a poder ayudarles a seguir adelante. Y si no tenemos humildad, no vamos a poder pedir ayuda, porque hay personas que andan con muchos problemas, pero no se atreven a decir porque son orgullosos. Entonces, mejor se callan el problema y siguen solitos tratando de solucionarlo, sabiendo que hay un cuerpo, que es la iglesia, la comunidad de los creyentes, que está para eso, para apoyarnos unos a otros. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que vamos viendo, pero hay que quitar estas cositas porque no se ve. Para que vamos viendo lo que, ahora sí. Y pongámosle un poquito más de zoom. Ahí. Listo. Efesios 4, del 1 a 6. Entonces siempre me gusta empezar por estas leyes de estructura, porque las leyes de estructura nos van a llevar a formar el bosquejo. Nos van a ayudar mucho a formar el bosquejo. Pero la ley principal que está ahí es la ley de particularización. Hay una declaración general que está en el versículo 1. Entonces dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis dignos, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y hay 3 particulares que son el versículo 2, o sea, ¿cómo es que somos llamados a andar en esa vocación una manera digna, o sea, de una manera apropiada, de una manera que el Señor merece, que fue el que nos llamó? Lo primero es en nuestras relaciones, comportarnos en nuestra relación en comunidad, soportándonos unos a otros en amor. Lo segundo es que seamos solícitos, o sea, que tengamos gran diligencia por guardar la unidad del Espíritu. Versículos del 3 al 5.
Y lo tercero es que al sabernos llamados por el mismo Dios y Padre, es que todos fuimos llamados por el mismo Dios y Padre. A ninguno lo llamó un Dios diferente. Somos llamados por el mismo Dios y Padre, y eso implica que tenemos al Dios omnisciente que no se equivocó al llamarnos, al Padre que nos forma, nos creó, nos forma, nos va perfeccionando, y para eso incluso nos tiene que pasar por pruebas y nos tiene que disciplinar también. Todos vamos a tener que pasar esos procesos. Pero estas tres cosas son en lo que nosotros debemos centrarnos para poder crecer en la unidad. Soportarnos unos a otros en amor, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu y sabernos llamados por el mismo Dios y Padre. Y la ley secundaria es una ley de repetición, porque de los versículos 3 al 5 se repite el término uno en diferentes formas: uno, una, unidad. Se repite 8 veces en 3 versículos, lo cual en 4 versículos, lo cual siempre indica que es importante. Eso es importante, esa unidad es importante. Entonces, la estructura gramatical del texto es: vivan en la dignidad del llamamiento. Y ahorita vamos a mirar los términos, porque es que ahí dice como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La palabra vocación es la palabra klesis, que es una palabra más familiar para la misma palabra que traduce llamamiento, que es caleo. Entonces, lo que pasa es que el llamamiento es más general y la vocación es más específica. O sea, hay una familiaridad ya en la vocación. Y si uno mira aquí adelante, en 4:11, habla de los ministerios, ¿cierto? Ella habla de diferentes llamados a diferentes ministerios. Todos fuimos llamados, pero hay un llamamiento específico para cada uno, que ese sería como la parte de la vocación. Sopórtense unos a otros en amor, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu y sepan que son llamados por el mismo Dios. Eso ya nos da el pie para el bosquejo, hermenéutico que está acá. Pero antes, también aquí hay un problema teológico. Ustedes lo están viendo, se alcanzan a leerlo, pues yo se los voy a leer. Dice: en esta porción encontramos una posible paradoja que surge al cuestionar la relación entre el ser llamado por Dios y estar preso por causa de ese llamado. Aquí se me metió un 3 que no tiene nada que hacer ahí. No obstante, debo aclarar que este cuestionamiento proviene de críticos del Evangelio y no de verdaderos creyentes. Sin embargo, dichas voces pueden llegar a confundir a un creyente genuino quien no conoce a Dios. Y esto es importante. Hay creyentes genuinos que no conocen a Dios. Yo no sé cuántos han oído predicaciones de Paul Washer, pero él habla mucho de que la iglesia tiene que conocer a Dios, que la iglesia no conoce a Dios. Y entonces, creyentes genuinos que han nacido de nuevo, que no conocen a Dios, pueden ser extraviados por voces que digan que cómo Dios puede llamar a una persona y después esa persona puede estar presa. Sabiendo que Pablo lo que está diciendo es que está preso en el Señor. Preso en el Señor. O sea, que él está preso en el que es el que tiene y ejerce toda supremacía sobre la creación. Como quien dice, estoy preso del Señor. Él no se considera preso de los romanos, sino del Señor. Y muchos se atreven a cuestionar eso, sobre todo la llamada teología de la prosperidad, ¿cierto? Que quita el sufrimiento del cristiano, que el cristiano no puede sufrir. Eso verdaderamente es una herejía, porque la Biblia antes por todas partes muestra que el cristiano va a sufrir por ser cristiano. La cuestión se subsana cuando entendemos que el apóstol Pablo aclara que él está preso por estar en el Señor, quien tiene y ejerce toda supremacía sobre toda la creación. El Señor, o sea, el Señor mismo lo llamó, y en ese llamado también demostró que
él tenía que sufrir. Y de entrada, pues lo dijimos la vez pasada cuando apareció en el 3:1, que él también decía prisionero, que eso fue una de las cosas que Ananías le dijo, ¿cierto? Que Dios le dijo a Ananías que él iba a mostrar cuánto tenía que sufrir por el evangelio, Pablo, cuando la conversión y cuando Ananías fue a, que el Señor le dijo que fuera a orar por Pablo para sanarle la ceguera. Aclarado este asunto, profundizamos en los efectos que este concepto puede tener en relación con la unidad de la iglesia. Pues el texto nos muestra que dicha unidad, para ser entendida y vivida, requiere de la convicción de que somos llamados por el mismo Dios y Padre, quien a su vez ejerce toda supremacía en la persona de Jesucristo, por quien es necesario sufrir despojo, incluso hasta el encadenamiento y la muerte, si así Él lo determina. Entonces la iglesia del Señor debe estar convencida de que por causa del llamamiento santo sufrirá rechazo, ataques e incluso la presión física y la muerte. Aquellas doctrinas que rechazan el sufrimiento por el Evangelio simplemente no son promovidas por verdaderos creyentes. Y la unidad que debemos custodiar es la de la iglesia, el conjunto de los creyentes genuinos. Esto es muy importante porque cuando miramos el texto y hablamos de humildad, por ejemplo, y hablamos de mansedumbre, y vamos a ver qué significan esos términos. Voy a dejar de compartir un momentico, que hablamos de unidad, de mansedumbre. Y la humildad quiere decir que es un término tapeiofronosis, que significa que bajamos la cabeza para frenar nuestros impulsos y aún nuestras facultades cognitivas porque consideramos al otro superior, como dice Filipenses 2:3, que considera a los demás como superiores a sí mismo. Pero eso es cuando la verdad de Dios no está en riesgo. Cuando alguien habla herejías, eso no se puede hacer. Por eso es necesario saber que la humildad no es simplemente aceptar todo. Uno tiene que saber que hay otros textos en la Biblia que dicen que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, por ejemplo, en Judas 3. Y es que cuando se hablan herejías o cosas que van en contra de la sana doctrina, ahí no aplica el quedarse callado. Ahí antes hay que defender la doctrina, antes hay que alzar la voz para cuidar la iglesia, que de hecho es el cuerpo de creyentes. Entonces, si uno no entiende bien eso, entonces dice que es humilde y por eso no dijo, y resulta que empezó la herejía a crecer y no se frenó, porque al principio de una no se dijo con la Biblia que eso no estaba bien. Entonces, eso es algo que hay que aclarar ahí también. Entonces, ese problema teológico incluye que nosotros tenemos que aceptar como iglesia que nos une es algo que es el vínculo de la paz, ¿cierto? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y la palabra vínculo es un lazo conjunto. Es un lazo conjunto, un lazo que tenemos todos. Es conjunto. La palabra implica algo conjunto. Entonces, y es el hecho de que estamos a paz con Dios. Es la doctrina de la gracia que nos pone a paz con Dios, porque la ley no nos pudo poner a paz con Dios. Entonces, la iglesia debe estar segura de su salvación. Por eso es importantísimo que la iglesia sepa que es salva, porque eso es estar a paz con Dios. No, no que la iglesia va a ser salva, sino que es salva en Cristo. Y que nosotros estamos en el aquí, en el ahora sí, en el ahora, en el aquí todavía no. O sea, somos salvos, pero todavía no, o sea, no hemos llegado a la meta. Pero ese llegar a la meta va a ser algo que es cierto, porque la Biblia lo dice, y es el perfeccionamiento que Dios hace de la iglesia, la santificación. Pero la iglesia es salva, y es salva por el sacrificio de Cristo, porque ya Pablo en el capítulo 2 nos dijo que Cristo derribó la pared intermedia, divisoria que había
entre los dos pueblos, poniendo la paz, o sea, haciendo la paz, y nos puso a paz con Dios. Entonces, es importante entender eso para poder nosotros mantener la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es que guardar la unidad del Espíritu quiere decir que nosotros somos guardianes o custodios de esa unidad del Espíritu Santo. De saber que nosotros estamos unidos al Padre por el Espíritu Santo y a Cristo por el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo vino como consecuencia de haber creído en Jesucristo, no como por guardar la ley. Porque acuérdese que Pablo tenía problemas con los judaizantes. Y aquí en la carta a los Efesios se habla de unos judíos que decían que ellos eran el pueblo, ¿cierto? Cuando dice que la pared divisoria era porque había un orgullo y los judíos pretendían dominar a los gentiles porque eran el pueblo escogido. Pablo ya dice, no, un momento, es que estamos en Cristo. Y en Cristo ya no hay judío ni griego. Ya todos somos uno en Cristo. Esa unidad del Espíritu es importante y por eso la iglesia tiene que estar convencida de que salva. Hay veces uno encuentra personas que los oye hablar y en el discurso uno se da cuenta que no están convencidos de la salvación. Ahorita yo estaba buscando una canción que hablara de la unidad de la iglesia y encontré una muy chévere de música latinoamericana, con flautas, con esos cosas que son así, que capadores es que se llaman, esos que son de viento también y tambora y todo, muy chévere, pero decía en la letra que vamos juntos para alcanzar la salvación. Y yo dije, no me sirve, porque es que ellos piensan que tienen que alcanzar la salvación. Es como una doctrina por medio de la cual yo alcanzo la salvación por esfuerzo propio. No es la unidad del Espíritu. No es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es a partir de la paz, del vínculo de la paz. Y ese vínculo es un lazo que nos une a todos, un lazo conjunto que nos une a todos, y es que Cristo hizo la paz y nos puso a paz con el Padre. Entonces, y nos puso a paz entre nosotros. Por eso vamos a entrar a mirar el bosquejo para que vamos entendiendo cómo es que nosotros tenemos que comportarnos para mantener esa unidad del Espíritu en la iglesia, para poder atender a ese ruego que es una exhortación. La palabra ahí de rogar es paracaleo, que es invitar cerca, exhortar. Como mire, pongan cuidado, les animo, les exhorto a que mantengan ustedes unas relaciones personales como hermanos en las cuales ustedes puedan mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y al mismo tiempo puedan saber que fue el Dios y Padre el que los llamó a todos. O sea, aquí no hay espacio para las jactancias, aquí no hay tiempo para los egos, para decir que yo soy más o que yo soy mejor o que yo soy, no. Somos llamados por el mismo Dios y Padre de todos los creyentes, de todos los creyentes, porque aquí estamos hablando a la iglesia. Pablo está hablando a la iglesia. Pablo no está hablando al mundo, está hablando a la iglesia. Y la carta está dirigida a la iglesia. Cuando dice todos, es los creyentes. Vamos a compartir entonces el bosquejo hermenéutico. Aquí está. Bosquejo hermenéutico es: les ruego que vivan en la dignidad del llamamiento. Sopórtense en unos a otros en amor, versículos 1 y 2. Es el ruego de Pablo, prisionero de Jesucristo. O sea, él está prisionero de Jesucristo. Él se considera prisionero de Jesucristo. Y habla de unas características necesarias para soportarnos en amor. Ahora, tenemos que entender qué es amor. Ya nosotros hemos visto el término amor, pero vamos a mirarlo acá porque es importante. El término ágape, derivado del verbo agapao,
es amar en sentido social y moral. Es decir, implica que es nuestro deber social y moral procurar el bienestar de todos aquellos que están cercanos, como respuesta al amor de Dios, quien nos amó cuando éramos sus enemigos. Amor, y está la cita, Romanos 5, del 8 al 10. Amor que el mismo Señor produce en nosotros por el Espíritu Santo, Romanos 5, 5. E implica que este deber no es solo para con quienes nos caen bien, sino para con todos. Aquí hay una coma que hace falta. Perdón, que inclusive para quienes nos ven como enemigos. Y esa es la diferencia entre agapao y fileo. La diferencia básica entre agapao y fileo es ese, que agapao es buscar el bienestar de los demás, aunque no nos caigan bien, y fileo es buscar el bienestar de los demás porque nos caen bien. Entonces hay una diferencia muy grande. Pero todos significan buscar el bienestar de los otros. Es un deber moral y social del creyente. Entonces, ¿qué es soportarse? La palabra soportar es una palabra que... ¿Aló? ¿Alguien está por ahí? Buenas noches, hermano Lucas. Dios te bendiga. Buenas noches, tarde, pero llegué, era que tuvimos un trance, entonces, Listo. pero aquí estamos, Dios lo bendiga. Listo, mi hermano. Dios te guarde. Para los que no lo conocen, voy a presentar el hermano Luis Fernando Ortiz, le decimos Lucas. Es un hermano que conozco pues más de 6 años de la Iglesia Bautista Prado Centro y es un ujier en la iglesia y es una persona pues que es muy amable y muy jovial y es así como Guillermo y como yo, que nos gusta charlar y gozarnos y alegrarnos. ¿Listo? Entonces, bienvenido mi hermano Lucas. Eh, el vocablo soportar que traduce ahí es sostenerse intensamente en contra de, o sea, tolerar, aguantar, padecer, sufrir. Eso es lo que significa soportar. Entonces, soportarnos en amor es tolerarnos los unos a los otros en amor. Tolerarnos. Es fácil. ¿Ustedes consideran que es fácil tolerarnos? Acuérdense que Pablo habló de la multiforme sabiduría de Dios en el capítulo 3, versículo 10, y esa palabra multiforme significa diferentes maneras de ser. Dios nos trajo, nos aclaró las cosas a seres humanos con muchas diferentes maneras de ser. Entonces no es fácil tolerarnos. No es fácil tolerarnos. Necesitamos que sea en amor. Y por eso ese amor debe ser el amor de Dios, porque si no, no nos vamos a tolerar. Si no, no nos vamos a tolerar. Vamos a salir discutiendo, alegando, incluso hasta agrediéndonos verbal y físicamente cuando tengamos alguna controversia. Por eso es importante esta parte, tolerándonos unos a otros en amor. Y hay unas características de esa manera de tolerarnos. O sea, primero es con toda humildad. Y la palabra humildad y la palabra mansedumbre, ahorita las estudiamos, y con paciencia. O sea, se necesitan estas tres virtudes teologales o atributos de Dios comunicables al hombre para podernos tolerar los unos a otros en amor. Necesitamos que esto esté formado en nosotros, que la humildad sea formada en nosotros, que la mansedumbre sea formada en nosotros, que la paciencia sea formada en nosotros. Ese es como el primer aspecto, es un bosquejo hermenéutico. Por favor, cierra el micrófono ahí para que podamos no tener interferencia. Entonces, nos toleramos unos a otros en amor cuando con toda humildad, o sea, cuando nosotros somos capaces de refrenar nuestros impulsos, de ponerle freno a nuestras emociones y aún a nuestras facultades cognitivas por el hecho de que otra persona que ama al Señor
que de pronto tiene menos conocimiento de nosotros no quede avergonzada. Cuando está hablando la verdad de Dios, que hay que tener en cuenta eso. La mansedumbre es decir es el término praus, que es decir las cosas apaciblemente, o sea, decir las cosas sin rabia, sin desespero, sin agresividad, sino de una manera apacible. Y se necesita, incluso Pablo le dice a Timoteo que el ministro del Señor debe ser un hombre que con mansedumbre corrija, incluso a los que se oponen, por si el Señor les da el hecho de entender. Incluso para hablar con personas que se oponen a la doctrina, se necesita la mansedumbre. Y la palabra paciencia, que aquí se utiliza, es la palabra que traduce la Biblia longanimidad, o sea, un ánimo grande, duradero. Es la palabra macrozumía, de macros, que es largo en longitud, y zumos, que es pasión, que viene de otra palabra que significa ímpetu, o sea, es un ímpetu largo, de largo aguante. Esto es algo que hay que hacer, que necesita formarse en nosotros, pero no solamente un momentico, sino que se vaya haciendo una costumbre en nosotros. Es una obra del Espíritu Santo, por eso tenemos que entender que es a partir de ese amor que Dios derramó en nuestros corazones que eso va a suceder. También nos dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz, ya explicamos esta parte. Custodiar para que no se dañe la unidad del Espíritu, que está dada porque hay un vínculo, hay un lazo conjunto que nos une a Dios, que es la paz que el Señor ganó en la cruz por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él nos puso a paz con el Padre, Él nos reconcilió. Entonces, debemos tener la seguridad de que estamos reconciliados con Dios. Eso no implica que no pequemos, no. Implica que cuando pecamos, tenemos la suficiente humildad de refrenar nuestro orgullo y humillarnos delante de Dios, porque sabemos que en Él tenemos la paz y que en Él tenemos, en su sangre tenemos perdón de pecados, en la sangre de Cristo. O sea que mantener ese vínculo de la paz es importantísimo. Sabernos a paz con Dios, sabernos seguros de nuestra salvación. Y hay unas evidencias de la unidad, o sea, somos un cuerpo. ¿Por qué es necesaria la unidad? Porque es que somos una iglesia, no somos, el Señor no tiene dos iglesias, tiene una iglesia. Cuando aquí habla de cuerpo, habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que ya Pablo dijo que en el capítulo 1, cuando hizo la primera oración por la iglesia, que él lo dio como cabeza a su cuerpo, que es la plenitud de aquel que todo lo puede. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, somos una iglesia. Nosotros, a pesar de que somos diferentes denominaciones en el pueblo evangélico, pues somos una iglesia. Pablo está hablando aquí de la iglesia del Señor, no de las denominaciones. Y de la iglesia local es una iglesia también. Entonces, por esas razones necesitamos guardar esa unidad, sabiendo que somos una iglesia, que tenemos un mismo espíritu. Es que el Señor a nosotros nos dio el Espíritu Santo, no nos dio un espíritu diferente a unos y a otros otro espíritu diferente. Si nosotros estamos en Cristo, es por el Espíritu Santo, que está en nosotros, que está en la iglesia. Entonces, si somos una iglesia, si tenemos un mismo espíritu, si fuimos llamados en una misma esperanza, si tenemos un mismo Señor, si tenemos una misma fe y si tenemos un mismo bautismo, y aquí es interesante mirar qué es lo que es bautismo. Ahorita miramos, la fe es el conjunto, aquí se refiere al conjunto de doctrinas. Tenemos una misma doctrina.
Tenemos un mismo Señor, que esta palabra es el que ejerce y tiene toda supremacía sobre la creación. Entonces, no es que seamos diferentes porque yo tengo un Señor más grande que el tuyo. No, no, tenemos el mismo Señor. Tenemos la misma esperanza. La palabra elpis en griego, esperanza, es un anhelo, un anhelo. Tenemos el mismo anhelo, el anhelo de llegar a la meta. Y esa palabra, la Septuaginta, esa palabra elpis, la traduce cuando en el hebreo aparece la palabra tikvah, que es la que traduce esperanza en hebreo. La Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, esa palabra tikvah la traducen por elpis, que es la palabra que figura aquí, por esperanza, y esa palabra allá en el hebreo significa un cordón y una cuerda que me mantiene unido a la meta. O sea, la esperanza es eso. Es como una cuerda que me mantiene unido a mi lugar de destino. Por eso hablaba ahorita de que estamos en el aquí, pero el todavía no. Esa es la esperanza. Estamos en ese camino, estamos seguros, pero no hemos llegado a la meta. Pero esa es nuestra esperanza. Tenemos la misma esperanza, tenemos el mismo espíritu, somos la misma iglesia, tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo conjunto de doctrina y tenemos un mismo bautismo. Y aquí, ahorita vamos a desglosar esta palabra mismo bautismo, porque aquí no se está refiriendo al ritual del bautismo, sino a lo que el ritual del bautismo representa lo que ese bautismo es, que es que estamos sumergidos en Cristo, que es el bautismo de que el Señor mismo le dijo a los discípulos que él tenía que ser bautizado de un bautismo y que como él estaba pensando en eso. Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. No estaba pensando del bautismo de agua, porque él ya había sido bautizado en agua, sino que estaba pensando en esa muerte y resurrección que él tenía que hacer para poder salvarnos. Y es lo mismo que el apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 3, versículo 21, cuando él dice, y la voy a leer, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Que corresponde a qué? A que en el versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y viene hablando de que Jesucristo descendió a predicar a los espíritus encarcelados y que los desobedecieron en otro tiempo. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Está hablando de la muerte y resurrección, que es lo que simboliza el bautismo. El bautismo, cuando vamos a las aguas, estamos diciendo que el hombre viejo quedó allá enterrado en el agua y que el hombre nuevo salió a la vida nueva en Cristo. Pero eso es el ritual. Y no todo el que hace el ritual verdaderamente tiene el mismo bautismo, o sea, ha muerto y resucitado con Cristo. El ritual representa esa muerte y resurrección, que es lo que aquí él dice, un mismo bautismo. O sea, lo que dice la primera carta a los Corintios 12:13. ¿Alguien me quiere leer la primera carta a los Corintios 12:13? Allí habla del bautismo. ¿Quién quiere leerme ahí? Primera carta a los Corintios 12:13. ¿Qué le leo, Ivanema? Bueno, dale, pastor, por favor. Dice la palabra de Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que ahí habla del bautismo en el espíritu, que es ese, que es que morimos y resucitamos a Cristo. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo que habla aquí de la unidad del Espíritu. Tenemos ese mismo bautismo. O sea, Pablo está hablando a creyentes
a creyentes para que afianzados en Cristo puedan seguir adelante, podamos seguir adelante y podamos disfrutar del Evangelio de la Gracia. Entonces, la unidad del Espíritu implica todo esto que está aquí. Es la unidad de la iglesia. Por eso cuando hablábamos del problema teológico, hablábamos de que la iglesia era el conjunto de los creyentes, los que entendemos que tenemos algo nosotros que es el vínculo de la paz. Es fundamental que estamos seguros de nuestra salvación. Y por eso tenemos un mismo bautismo. Es que nosotros fuimos bautizados por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13. Toda la iglesia, no estoy hablando de los asistentes a las congregaciones, sino la iglesia del Señor. Y el tercer aspecto es que Pablo dice, sepan que son llamados por el mismo Dios y Padre. Es el Dios y Padre de todos los creyentes. ¿Cierto? La fe en Jesucristo nos hace hijos de Dios. Y el Señor cuando nos enseñó a orar, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nosotros le podemos decir Padre nuestro. Los inconversos le dicen Padre nuestro y no saben qué están diciendo. Nosotros sí sabemos qué estamos diciendo. Que Él nos engendró porque nos hizo nacer de nuevo, como dice Juan 1:13, que somos nacidos no de voluntad de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese nuevo nacimiento. Él nos engendró como hijos. Que Él nos provee, que Él nos cuida, nos guarda, que Él nos rodea, nos favorece, busca siempre lo mejor para nosotros, como todo padre busca lo mejor para sus hijos. También que Él nos forma, como padre tiene que formarnos porque no quiere hijos malcriados y para eso están las pruebas, para eso está la disciplina, para eso todo lo que nos pase va en esa dirección. Por eso Romanos 8:28 dice que a nosotros todo lo que nos suceda nos ayuda bien, porque es la formación que Dios está haciendo de nosotros para hacernos semejante a Cristo Jesús. Ese Padre es la autoridad sobre todos los creyentes. Y aquí estamos hablando de una de las solas de la Reforma, sola Escritura. Cuando hablábamos del Salmo 139 hace 15 días, en la iglesia de Anchalón, hablamos del Salmo 139. Estábamos hablando de los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios nosotros no los conocemos, sino porque están escritos en su palabra. Dios sí conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros los digamos, pero nosotros los de Él no los conocemos, sino porque están escritos, Él los dejó escritos. Y por eso es que cuando Isaías habla de que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, enseguida habla de la palabra, porque es que los pensamientos, la palabra de Dios son los pensamientos de Dios escritos. Entonces, Él es la autoridad sobre todos los creyentes, solo Escritura. ¿Dónde habla Él en la Escritura? ¿Dónde Él ejerce la autoridad? ¿Cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer y dónde Él nos dice que nos sometamos a Él? En la Escritura. O sea, Él es sobre todos los creyentes. Ejerce autoridad sobre todos los creyentes. No sobre unos y sobre otros, no. Y Él también actúa por medio de todos los creyentes. O sea, Él a todos nos llamó con un llamamiento santo y no se equivocó al llamarnos. Tenemos que entender eso. Él no se equivocó cuando nos llamó. Porque hay veces, y en estos días he tenido pues hablando con un hermano que conozco que anda mal en su matrimonio y todo, que él se deprime porque piensa que Dios lo dejó, que no entiende cómo Dios lo mete en situaciones, aunque él no entiende por qué. Y entonces yo tengo que decirle esto, que él nos llamó a todos, que Él cuando lo llamó, no lo llamó para dejarlo solo, no lo llamó para soltarlo. A ninguno de nosotros Él nos llamó y nos dejó solos. Jesucristo mismo dice, mire, ustedes yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos.
yo voy a enviar al Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días. O sea que realmente Él nos llama, Él nos capacita, pero Él también actúa por medio de todos los creyentes. Cada creyente tiene esto que dice allá arriba, que decía en el versículo 1, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Cada creyente fue llamado con un llamado específico. O sea, caleo es llamado en general y clesis es un llamado específico, pero en todo ese llamado, tanto en el general como en el específico, el creyente debe andar de acuerdo a la manera como el Señor dice, que es la manera apropiada para caminar delante de Dios. Y también dice que es en todos, o sea, que Él vive en todos los creyentes. Si usted mira Juan 14, 13, Juan 14, 23, perdón, el Señor dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él, vendremos, plural, y haremos morada con Él. O sea, en Juan 14, 13 habla de que el Padre vive en el creyente, en la persona del Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos un bosquejo hermenéutico. Ya cuando hacemos el estudio de los términos, podemos tener el bosquejo homilético, que es el que tenemos acá. O sea, el estudio de los términos, yo les comparto esos términos, ya les he aclarado algunos. Entonces, aquí hay como una introducción, como si fuera un sermón, ¿cierto? Una corta introducción. Y hay una pregunta, ¿cómo logra responder, cómo lograr responder adecuadamente a este reto que tenemos por delante? ¿Cómo lograr responder adecuadamente a este reto que tenemos por delante? ¿Cuál es el reto? Vamos a justificarlo. Hay una exhortación. La palabra rogar es paracaleo, que es exhortar, de responder al llamado de Dios de forma coherente. El apóstol Pablo nos confronta al presentarnos 3 respuestas pertinentes con la invitación que Dios nos hizo en Cristo Jesús. Porque la palabra caleo también es invitación y la palabra eclesis también significa invitación. Estas respuestas abarcan 3 aspectos de nuestra identidad cristiana. La primera tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos en comunidad. La segunda, estamos hablando de aspectos, entonces aquí sería el primero, ¿cierto? El primer aspecto, el primero. El primero tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos en comunidad. El segundo está enmarcado en nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Y el tercero nos confronta con nuestra condición de siervos ante quien nos llamó. Si nuestro deseo es agradar a Dios de forma práctica, debemos entender esta exhortación de tal manera que nuestras relaciones personales nos afiancen en la unidad que Cristo plantea para nosotros y al mismo tiempo nos lleven a exaltar al Dios y Padre de la Iglesia. ¿Quién nos llamó en Cristo Jesús? ¿Cómo lograr responder adecuadamente a este reto que tenemos por delante? Responderemos a esta pregunta desde el sermón titulado Tenemos el deber de mostrar que Dios nos llamó. Efesios 4, del 1 al 6. Y este sería el bosquejo para predicar. Tenemos el deber de mostrar que Dios nos llamó. Primero, tolerándonos unos a otros en amor, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto requiere bajar la cabeza y refrenar otra vez la palabrita siempre se me confunde, los impulsos emocionales y aún las facultades cognitivas, siempre y cuando no esté en juego la verdad de Dios. También siendo apacibles al hablar, el tolerarnos en amor. Esto implica decir la verdad en amor. Y también teniendo un ánimo duradero para con los demás, o sea, teniendo largo aguante para con los demás. Es la manera como los toleramos los unos a los otros en amor. La segunda manera es custodiando con diligencia la unidad del Espíritu, versículos del 3 al 5. Lo hacemos manteniendo la comunión, pues nos caracteriza que estamos a paz con Dios. Y hay una reiteración de esta unidad. Somos una iglesia, tenemos todos el mismo Espíritu Santo, todos tenemos la misma esperanza. Aquí están unos textos que hablan de eso, la cual nos mantiene en la carrera para alcanzar la misma meta. Tenemos el mismo y único Señor
quien tiene y ejerce supremacía sobre la creación, y tenemos un mismo cuerpo doctrinal, el Evangelio de la Gracia, y nos identificamos como iglesia con un mismo bautismo. Y también sabiéndonos hijos del mismo Dios y Padre. Ya lo dijimos, Él es el único Dios y el único Padre de todos los creyentes, es la autoridad máxima sobre todos los creyentes, Él actúa por medio de todos los creyentes y Él vive en todos los creyentes. Entonces, dejo de compartir y esta es la primera parte del imperativo de la carta a los Efesios. O sea, Pablo empieza recalcando esas relaciones para mantener la unidad en el vínculo de la paz, sabiendo que todos somos llamados por el mismo Dios. Básicamente es eso. ¿Alguien tiene algo que decir, alguna pregunta? ¿Quién es Betún? ¿Quién aparece como Betún? No distingo el nombre, no lo referencio. Pero bueno, entonces yo veo que somos 10. María Cristina Monsalve, Luz Gómez, Lucerena Marín, Juan Eduardo Gómez, Georgie, el pastor Carlos Díaz, no sé, alguien que dice Betún, lo va a llamar así, Beatriz Muñoz, Alicia, y estoy yo. Entonces, les recuerdo que el hermano Guillermo está en la casa, que me dijo que no podía estar, que iba a tomar unas bebidas y iba a acostar. Yo sé que cuando uno tiene malestar por la noche se dificulta más el asunto, para que también lo tengamos presente en las oraciones, ¿cierto? Él ya pues él ha puesto en el grupo de Shalom y espero que estemos orando por nuestro hermano Guille. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere agregar algo? Hermano Iván, Sí, cuéntame. buenas noches para todos y para usted también. Y como yo llegué tarde, dígame de dónde empieza Efesios 4 Del 1 al al, 10. del 1 al 6. Del 1 al 6. Esa es la clase de ahora. Eso es lo que estamos estudiando hoy, Efesios 4 del 1 al 6. Ah, listo, hermano. Gracias, hermano. Listo. Bueno, entonces, no sé, alguien que yo me siento como hablándole a una pantalla y eso, yo solamente veo unos nombrecitos ahí, entonces es como que es desconcertante. Pero ya son las 9:30, tenemos una hora, fue más corto porque eran 6 versículos, pero si algo no quedó claro, por favor, o si tiene otro punto de vista, por favor, dígalo, que de todas maneras somos uno, ¿cierto? Somos iglesia, somos uno y todos tenemos el derecho a hablar. Si tengo otra percepción diferente, lo podemos aclarar, porque no es como una predicación, donde pues normalmente en las predicaciones habla el expositor nomás. Estamos en una reunión que compartimos donde todos tenemos la posibilidad de presentar nuestros puntos de vista. Hermano, Sí, mi hermana, Dios te bendiga. amén. Pues sí, hermano, es muy confrontador esto, ¿cierto? Porque indudablemente en una iglesia donde hay una gran variedad de puntos de vista, de carácter, donde sale a relucir el orgullo y la carne, como sea, es difícil y pues es pedirle al Señor que nos ayude para como estamos aprendiendo ahí a mirar al otro como superiores a nosotros mismos. Y sobre todo yo creo que no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor y que somos salvos después por la gracia del Señor porque todos merecíamos el infierno. Entonces nadie puede creerse más que nadie
y aunque haya diferentes puntos de vista, respetarnos, pero seguir avanzando, seguir construyendo iglesia, porque se ha visto muchos casos que una iglesia se divide, que un hermano se va por cualquier situación, como decía la hermana al principio, por cualquier bobada. De pronto deja de ir. Entonces, que Dios nos ayude a madurar, a tener esa mansedumbre a que nos invita el apóstol y sobre todo que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor, hermano. Ah, Muchas gracias por su amén, amén, disposición. hermana. Amén. Lo que pasa es que hay un cuerpo de doctrinas fundamentales que no son negociables. Ahí sí, pues, no se puede ceder. Ante la herejía no se puede ceder. Pero hay doctrinas que no son básicas, en las cuales se pueden aceptar puntos de vista diferentes, que no afectan realmente el cuerpo doctrinal básico, fundamental de la iglesia, que es ahí donde tenemos que estar unidos. Y eso es lo que usted dice, saber que el Señor nos sacó. ¿De a dónde? No sé, pero Él nos sacó. O sea, que no estamos ahí por mérito propio, sino porque Él nos sacó y nos trajo y nos llamó. Y entonces eso se llama gracia. Y eso excluye toda jactancia. Y eso da seguridad. Seguridad porque el Señor nos sacó con propósitos. Cuando nosotros estábamos estudiando el Salmo 139, vimos, o sea, en el Salmo 139 dice en el versículo 12 que para el Señor le son lo mismo las tinieblas que la luz. Ahí dice literalmente, pero no es que sea lo mismo para Él una iglesia que anda en luz a una iglesia que anda en tinieblas, sino que eso se refiere a que para Él agarrarnos de la mano y no soltarnos es lo mismo, lo hace cuando andamos bien y cuando andamos mal también, porque eso es la fidelidad de Dios. Eso ya no nos podemos jactar porque andamos bien, ni podemos estar señalando al otro porque anda mal. No nos llama el Señor a eso, sino a restaurarlo en amor. Y para eso se necesita mansedumbre, se necesita humildad, se necesita poderle llegar y amarle. Entonces, es, ¿qué pasó, Alicia? Tiene un eco muy fuerte. Alice, ¿ibas a decir algo? No, y también la paciencia. No, no,